Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo, las celebridades y, por supuesto, los chismecitos que tanto nos gustan. Soy su amiga y hoy estoy aquí para hablarles de un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un secreto a voces, un misterio que durante mucho tiempo mantuvo en vilo a los fans de las telenovelas turcas y a los amantes de las historias de amor, el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan a estos dos bombones? Claro que sí. Fueron la pareja de ensueño en la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Y no solo fueron una pareja exitosa en pantalla, sino que los rumores sobre una posible relación fuera del set no tardaron en surgir. Pero ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo algo más que química en pantalla? ¿Y qué hay de esa misteriosa escapada que tanto se rumorea? Prepárense porque les tengo todos los detalles. Vamos a analizar a fondo esta historia, revelando verdades y desmintiendo mitos, y les aseguro que al final del vídeo, sabrán todo lo que hay que saber sobre el romance entre estos dos actores turcos. Así que si son nuevos por aquí les doy la bienvenida. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo. Comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, un cuento de hadas moderno, bueno, o al menos así lo pintaron los medios. Erkenci se convirtió en un fenómeno internacional, pero su impacto fue mucho más allá de la pantalla. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo con su trama romántica, sus hermosos paisajes turcos, su moda y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Sanem, la soñadora y espontánea aspirante a escritora interpretada por Demet, y Can, el fotógrafo guapo y misterioso encarnado por Can, robaron el corazón de millones. La conexión entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Para entender verdaderamente la magnitud de este fenómeno, debemos retroceder un poco en el tiempo. Erkenci o Pájaro Soñador se estrenó en Turquía en 2018 y rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. La serie combinaba elementos de comedia romántica con el encanto de la cultura turca, ofreciendo una historia fresca y cautivadora. La trama giraba en torno a Sanem, una joven que, para ayudar a su familia, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de sus sueños. Allí conoce a Can, un fotógrafo de renombre y el hijo del dueño de la agencia, con quien se genera una conexión instantánea. La serie se destacó por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y, sobre todo, por la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La manera en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la tensión sexual que transmitían, todo esto contribuyó a crear un ambiente de expectación y romance que traspasó la pantalla. Los fans, ávidos de más, no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación fuera del set. Los rumores sobre un romance comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie se emitía. Los fans estaban obsesionados con la idea de que la chispa entre Can y Demet fuera real. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y teorías. Se analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción. ¿Se estaban enamorando de verdad? ¿Era todo parte de la promoción de la serie? Los foros de discusión y las páginas dedicadas a la serie se llenaron de mensajes, comentarios y análisis minuciosos de cada escena. Se creaban collages de fotos donde se comparaban las miradas de Can y Demet, se analizaban sus sonrisas y se especulaba sobre el significado de sus gestos. Los fans, convertidos en detectives aficionados, buscaban pistas que confirmaran sus sospechas. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, alimentaron la especulación. Publicaciones de fotos, rumores sobre cenas románticas, declaraciones ambiguas de ambos actores, todo contribuía a mantener la expectativa. Se decía que se les había visto juntos en eventos, que compartían momentos íntimos fuera del trabajo, y que incluso habían viajado juntos. Uno de los elementos clave que alimentó esta especulación fue el carisma y el atractivo físico de ambos actores. Can Yaman, con su físico imponente, su mirada intensa y su estilo desenfadado, se convirtió en un ícono de la belleza masculina. Demet Özdemir, por su parte, cautivó a la audiencia con su belleza natural, su encanto y su talento actoral. Juntos formaban una pareja que visualmente era muy atractiva y que despertaba la imaginación del público. Y aquí es donde entra en juego el misterio de la escapada.
Se habló mucho de un viaje secreto que habrían realizado Can y Demet en medio de la producción de Erkencicus. Algunos aseguraban que se habían escapado a un lugar paradisíaco, lejos de las miradas indiscretas para disfrutar de su amor. ¿Sería cierto? ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? Las preguntas eran muchas. La especulación sobre esta escapada fue alimentada por diferentes factores. En primer lugar, la intensa agenda de rodaje de la serie, que en ocasiones podía ser extenuante. Las largas horas de trabajo, las escenas repetidas, la presión por mantener el ritmo de producción, todo esto podía generar un ambiente de estrés que, sumado a la innegable conexión entre los protagonistas, podría haberlos llevado a buscar un momento de escape y relajación. En segundo lugar, la propia naturaleza de la industria del entretenimiento, donde los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Los medios de comunicación y los fans, sedientos de noticias, buscaban constantemente nuevas pistas y detalles sobre la vida privada de los actores. Cualquier indicio, por mínimo que fuera, se convertía en una noticia que alimentaba la expectación y la curiosidad. En tercer lugar, la propia estrategia de marketing de la serie, que en ocasiones podía incluir el uso de rumores y especulaciones para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Aunque no se puede afirmar con certeza si la producción de Erkencicus fomentó deliberadamente estos rumores, es innegable que la expectación generada por la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir contribuyó al éxito de la serie. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una escapada? Bueno, la respuesta es, no está del todo clara. Nunca hubo una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Ambos mantuvieron un hermético silencio sobre su vida privada, lo que, por supuesto, solo avivó la curiosidad. Esta falta de confirmación, lejos de apagar los rumores, los avivó aún más. El silencio en este caso fue interpretado como una señal de que había algo que ocultar. Los fans, con la esperanza de descubrir la verdad, se dedicaron a buscar pistas en las redes sociales, en las entrevistas y en cualquier declaración pública de los actores. Sin embargo, la falta de confirmación no significa que no haya habido algo. Hay varias versiones sobre lo que pudo haber pasado. Una de ellas es que sí, efectivamente hubo un viaje, pero que fue una salida grupal, organizada por la producción de la serie, o por amigos en común, más que una escapada romántica en solitario. Otra versión sugiere que aunque no hubo un viaje oficial, sí pudieron haber compartido momentos especiales fuera del set, momentos más allá de lo profesional. La versión de la salida grupal, aunque menos romántica, no es descabellada. Las largas horas de rodaje, la convivencia constante y la intensa relación laboral pueden generar lazos de amistad muy fuertes entre los miembros de un equipo. Es posible que para celebrar el éxito de la serie o simplemente para desconectar del trabajo, se hayan organizado salidas y viajes en grupo. La versión de los momentos especiales fuera del set, aunque más sutil, también es plausible. La intensa conexión emocional y profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, sumada a su juventud y a su atractivo físico, podría haber generado una atracción mutua que, aunque no se tradujo en una relación formal, sí pudo haber dado lugar a encuentros y momentos íntimos fuera del trabajo. Lo que sí es un hecho es que durante la emisión de la serie, se les veía muy cercanos, se gastaban bromas, se dedicaban tiernos mensajes en redes sociales, y en las entrevistas, la conexión era evidente. Su complicidad traspasaba la pantalla, y eso, sin duda, alimentó los rumores. La complicidad entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus miradas, sus gestos y sus sonrisas revelaban una conexión especial que iba más allá de la mera profesionalidad. En las entrevistas se mostraban cómplices, se reían juntos y se dedicaban palabras de cariño. Esta cercanía, que era evidente para el público, alimentó aún más la especulación sobre una posible relación. Uno de los momentos más memorables de la serie fue el rodaje de una escena en la que Can y Demet bailaban juntos. La química entre ellos era tan intensa que incluso, el equipo de producción quedó impresionado. Esta escena, que se convirtió en un hito de la serie, fue analizada y comentada por los fans, que veían en ella una confirmación de sus sospechas. Con el tiempo, los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron disminuyendo. La serie llegó a su fin, y cada uno de ellos siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, participando en producciones en Italia y Turquía, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en otras series turcas. La finalización de la serie, aunque triste para los fans,
marcó el inicio de una nueva etapa para Can Yaman y Demet Özdemir. Cada uno de ellos emprendió su propio camino, participando en nuevos proyectos y consolidando su carrera profesional. La distancia física y la agenda apretada de cada uno de ellos contribuyeron a enfriar los rumores sobre una posible relación. Hoy en día ambos tienen sus propias vidas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin. Can Yaman por su parte ha estado involucrado en varias relaciones sentimentales y siempre es noticia. Pero a pesar de todo, las preguntas sobre su relación con Demet Özdemir persisten. La vida sentimental de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de interés constante por parte de los medios de comunicación y de sus fans. Ambos actores, a pesar de su hermetismo, han tenido relaciones sentimentales que han sido noticia. La separación de Demet Özdemir de su marido, Oğuzhan Koç, generó un gran revuelo mediático y reavivó la especulación sobre una posible relación con Can Yaman. La conclusión es que aunque nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos, lo que sí es evidente es que hubo una conexión especial, una química innegable. Quizás fue solo una intensa amistad, o tal vez hubo algo más, un romance fugaz, que quedó entre ellos. Lo que sí es seguro es que su historia en Erkenci y los rumores sobre su relación fuera de la pantalla, nos hicieron soñar y creer en el amor verdadero. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de la magia de la televisión, donde la ficción y la realidad se entrelazan. La intensa química entre los actores, la trama romántica de la serie y la expectación generada por los rumores sobre su relación fuera de la pantalla crearon un fenómeno que sigue cautivando a los fans. El legado de Erkenci y de la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, duradero. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en canales de televisión de todo el mundo. Los fans, a pesar del tiempo transcurrido, siguen comentando y analizando cada escena, cada gesto y cada palabra de los actores. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que hubo romance o solo una gran amistad? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y hasta pronto. Y recuerden, mis queridos seguidores, que el mundo del espectáculo está lleno de misterios y sorpresas. Estén atentos a mi canal para descubrir más secretos y chismecitos de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima.